Bueno, Marta, bienvenida. Es todo un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Ya sabes lo que admiramos, lo que haces y sobre todo cómo lo haces. Para quien no te conozca, que ya raro me va a parecer, pero por si acaso quiero hacer una pequeña introducción. Marta es la experta en inteligencia social, comunicación y sostenibilidad. Como empresaria y activista, que yo creo que es la palabra que mejor te define tanto a nivel profesional como personal, que al final es lo importante, tu propósito ha sido siempre impulsar e inspirar la colaboración entre empresas, instituciones, para crear una sociedad más justa, más humana y más sostenible. De esta forma, en 2007, ya hace 17 años, fundasteis 21 gramos, una consultora de comunicación que está especializada en sostenibilidad y que más tarde, en 2019, se ha certificado como un B Corp y de hecho te tenemos, ¿no?, con el PIN orgullosa, porque al final tiene que ser un orgullo porque hay muchísimo trabajo detrás de certificarte como una empresa B Corp. Además, también Marta es impulsora de la iniciativa Marcas con Valores, de la que hoy vamos a hablar mucho, una plataforma de influencia que ya cuenta con más de 4.000 miembros, es editora además de la revista Igloo, una revista que es esencial desde el 2021 y bueno, antes de empezar te voy a hacer esa pregunta que nunca nadie te ha hecho, ¿no? Y es, ¿qué significa 21 gramos? Aunque más o menos, ¿no?, hay una película y alguien nos puso encima de la mesa, ¿qué es 21 gramos y por qué decidiste ponerle 21 gramos a la consultora? Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta, porque me encanta contestarla. 21 gramos se supone, es leyenda urbana, que es el peso del alma, ¿no? Había un médico en el siglo pasado, no, ya en el anterior, que pesaba a sus pacientes en la última exhalación de vida y dedujo que pues en esa última halo de vida perdíamos 21 gramos de peso, el alma, ¿no?, el alma de las personas. Bueno, pues a nosotros nos gusta desde el principio, como momento fundacional, que es el nombre de la compañía, querer descubrir el alma de las organizaciones, el alma de las empresas, pero al final el alma de las personas que generamos los proyectos, etc. Entonces, bueno, pues es una manera bonita de decir lo que queremos hacer. Bueno, hemos dicho, ¿no?, 17 años analizando el alma de las empresas, analizando y ayudando a que las propias empresas podamos descubrir, ¿no?, cuál es el tamaño de nuestro alma y hasta dónde queremos llevarlo. Parte, ¿no?, de ese análisis y de ese estudio se ha visto sintetizado en el estudio, comentábamos antes, de Marcas con Valores, que acabáis de presentar en un evento fantástico que tuve la enorme fortuna de poder estar allí y de poder verlo en directo, ¿no?, en primera persona. Es una investigación sociocultural imprescindible, ¿no? Vosotros mismos decís que con ello queréis tomar el pulso a la consumocracia en España, que ahora nos explicarás, porque vais a ver que vamos a hablar de muchos palabras que le gustan a Marta y que creo que son fundamentales introducir también en nuestro día a día. Ha sido la quinta edición porque lo hacéis bianual, tuvisteis un bonus track, ¿no?, en el COVID. Marta, ¿por qué ese bonus track en el COVID antes de meternos en esta última edición? Bueno, para entender, es un estudio de consumocracia, lo has definido perfectamente, que es esa relación entre ese consumidor ciudadano-persona y esa propuesta de valor vinculada a valores en el entregable de productos y servicios de las marcas o compañías. Y para ver los cambios es un estudio que requiere un pequeño plazo de tiempo para entender y comprender y analizar, escuchar cuáles son los matices, ¿no? El impacto del COVID fue tremendo, entonces no hacía falta esperar a 2 años para entender que había pasado una hecatombe en el que podía haber cambios razonables en esa capacidad de relacionarse de las marcas con sus clientes o audiencias a través de valores. ¿Y qué fue ese principal insight que recogisteis en ese particularmente? Pues fíjate, en el COVID, de hecho, el título de ese informe fue el despropósito prácticamente, ¿no? En un momento en el que se hacía patente que las marcas y las compañías sí que querían ayudar y poner unos dobles esfuerzos en la construcción de mejor sociedad, pero la comunicación se exageró, se abusó del concepto de valores y propósito. Entonces, ese exceso de comunicación cargada de extrapropósito es un despropósito para la creación de confianza. Pero luego hemos visto, y como hemos analizado dos ediciones posteriores a la propia del COVID, vemos que se ha recuperado. Todo se regula, ¿no? Sí, homeostasis, ¿no?, que fue la siguiente, la capacidad de autorregularnos, ¿no? Yo creo que las compañías también han vuelto a recuperarse un poco, pero la tendencia hacia no voy a decir desconfianza, sino incremento del espíritu crítico hacia cómo las compañías
ponen en valor los esfuerzos que hacen, es una realidad. Y el gap entre lo que hacen y lo que dicen que hacen, que profundizaremos luego un poquito más en ello. Nos vamos a la base, ¿no? Sí. Decís, y lo habéis dicho vosotros mismos, este estudio lo hacéis para intentar definir qué es la sostenibilidad, un concepto, y lo veremos, ¿no?, a lo largo de la charla, porque lo habéis dicho, ¿no?, y como digo, en el evento que pude participar, pude estar presente, lo oí, ¿no?, y al final es un concepto que empieza a estar manido, y cuando empiezas a estar manido puedes caer en pasar de moda, entonces hay que agarrar ahora bien fuerte y poner esa sostenibilidad frente al espejo, ¿no?, o ante el espejo. Hablando de sostenibilidad, ¿qué significa sostenibilidad para Marta González? Bueno, para mí significa todo, evidentemente, porque me dedico en cuerpo y alma a la sostenibilidad, pero sostenibilidad es el que es sostenible, en realidad, ¿no?, por definición. Y sostenible, me encanta, porque si nos vamos a la RAE, por ir directamente, es lo razonable. Tú fíjate qué sencillo, ¿no?, entender que la sostenibilidad o lo sostenible es lo razonable. Bueno, pues tenemos que ser razonables, y cuando hablamos de un modelo económico sostenible o de una sociedad sostenible, es una sociedad razonable a lo que debemos y esperamos que se construya, y respecto al modelo económico razonable, sobre todo a los grandes retos medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos y que somos extremadamente ya conscientes de ellos, aunque no lo queramos, no nos pongamos, ¿no?, a ello. Y razonable es entender que los recursos son finitos y que tenemos que ajustarnos. Nuestra propuesta de cualquier modo es propositiva, en el sentido de que nos podemos ajustar de una manera viable, posible e incluso disfrutable, ¿no?, porque no queremos ir atrás, ¿no? La consecución de los grandes logros del bienestar del siglo XX son incuestionables, ¿no?, pero el exceso de un modelo que se agota es en lo que creemos que tenemos que hacer más hincapié. ¿Cómo vamos a ser capaces de transformarnos? ¿Cuáles han sido los principales hallazgos, ¿no?, en esta edición? Y sobre todo me interesa particularmente qué es lo más relevante respecto a las ediciones anteriores, porque ya van siendo muchos años, van siendo muchas ediciones, hay mucho conocimiento por detrás. ¿Qué es lo más disruptivo? Pues fíjate, por una parte es como que se cristaliza lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Marcas con Valores, al final, en el primer estudio, que era aprender a definir de qué vamos a hablar y qué vamos a investigar luego a futuro, era ser y hacer antes que parecer. La verdad es que nos parece que sigue tan vigente como desde el principio. Entonces, en cada ola de estudio vemos que ser y hacer antes que parecer se mantiene, lo cual es bueno, ¿no? Pero en esta nueva edición, que es en el año 2024, que hay que contextualizarlo cuándo se hace el estudio y cuándo se hace la escucha, ya casi 4 años después de la pandemia, casi en la mitad de la década de la acción en términos Agenda 2030, en una situación de máxima polarización, ¿qué vemos? No me atrevería a decir que es un punto de inflexión, pero casi, ¿no? Lo que nosotros creemos que ya se evidencia es el choque de trenes, ¿no? Y cuando hablo de un choque de trenes, hablo de que se evidencia la convivencia de dos modelos que están un poco en pelea. En tensión. Y es en tensión, mejor, sí, en tensión. Y lo vemos que ese modelo, que es el modelo de consumo, porque es consumocracia, el modelo de consumo del siglo XX y el modelo de consumo que necesitamos para el siglo XXI. Y convive tanto en la cartera de cada uno del individuo, del ciudadano, convivimos con esa doble actitud y estilo en general, y en las organizaciones también. En las organizaciones también conviven internamente dos culturas empresariales, que conviven incluso en los consejos de administración. Entonces, ahora mismo estamos pues, en ese punto de inflexión en el que ya se evidencia que están conviviendo, y al menos creemos que es un punto muy interesante, ¿no?, de quién va a ganar la partida. Claro, eso respecto precisamente a lo que comentabas, porque al final esos dos puntos que generan tensión, al final no dejamos de estar hablando de esa polarización, ¿no? De al final hay una mayor sensibilidad por parte de los consumidores, también, como todo, ¿no?, cuando crece de un lado, crece del otro, entonces tienes que jugar un poco, puede ser ese atisbo de que esos dos lados, esos dos polos estén tirando tan fuerte que podamos llegar a una aproximación intermedia.
Ahí está la cuestión. ¿Quién tira más fuerte y por qué, ¿no? En un contexto de extrapolarización. Nosotros creemos que la polarización, que es evidente, o sea, 3.000 horas de estudio para decir que el contexto se define por polarización, como que no merece la pena, ¿no? Pero la polarización en este caso es una niebla que no nos deja ver lo que está sucediendo. Porque creemos que la polarización lo invade todo, evidentemente lo invade todo, pero ¿hasta qué grado tienen un impacto real, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad, de la consumocracia, nosotros dividimos la ciudadanía. Antes de eso, ¿qué es la consumocracia? Porque estamos presuponiendo que entendemos qué es la consumocracia. La consumocracia es cuánta influencia tienen los valores, la perspectiva ética en la decisión o en la influencia de compra o de validación respecto a productos y servicios y ese consumidor ciudadano cliente que lo elige. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un voto o una compra, pero más amplio, ¿no? Porque la consumocracia es un voto o una compra, es validar tu desempeño medioambiental y social con mi compra. Eso es, con ya la ejecución. Sí. No la voluntad, la ejecución. Sí, pero ahí vemos que el estudio de marcas con valores no es un estudio delineal de cuánto es la consumocracia en sí misma, sino la influencia de todos estos temas y el estado de ánimo de la ciudadanía hacia las propuestas vinculadas a valores, sostenibilidad, propósito, perspectiva ética, buena gobernanza, transparencia, es muy amplio, ¿no? Pero el consumo responsable en España, que es el que se ejerce de manera habitual, porque el consumo perfecto no existe, eso también, ni la empresa perfecta. Eso lo sostiene el papel, pero luego... Nadie, o sea, que tiene la primera piedra el primero, ¿no? El consumo responsable en España, fíjate, alcanza en el año 2024, desde marcas con valores consideramos, en general, sectores de todo tipo, media, un 8%. Es escasísimo. Es decir, que un 8% de consumo responsable en España es una cifra que deja mucho que desear respecto al contexto europeo paralelo, ¿vale? Pero fíjate si nos parece poco que en la edición anterior estaba en el 1%. Con lo cual, del 1 al 8 dices, ¡guau!, se ha impulsado, ¿no? Pero no podemos esperar al consumo responsable que es consciente previo, durante, post-compra, etc. La gran ilusión también y propuesta grande de valor es que el 84% de la ciudadanía, en términos generales, admira a quien ejerce un consumo consciente y desearía ejercer el mismo un consumo más consciente, más responsable o más consecuente, ¿no? En esa admiración, en esa aspiración es donde creemos que está la gran esperanza. Pero tú me preguntabas por la polarización y el grado de reticencia. Nosotros le hemos denominado los reticentes. Es más, los reticentes es una cuota estable. Así como el responsable se ha disparado y el consecuente también, el reticente, que es un 16%, se mantiene. Y además es razonable, te cuadran las cifras, ¿no? Hay un 16% de ciudadanía que ni está ni se le espera en que arrimen el hombro para hacer la transformación. Pero no por ello vamos a dejar de hacerlo la inmensa mayoría que aspiramos y entendemos que productos más verdes, más socialmente responsables, son también productos mejores, tanto para mí como los míos, ¿no? Y al entorno. Queremos trabajar en compañías más inclusivas y diversas, queremos relacionarnos con productos y servicios que incorporen una mejora medioambiental porque es sinónimo de bienestar, ¿no? Pero el 16% reticente además es el más ruidoso. Claro, y el más ruidoso, y aquí digo, también levantamos la mano en el estudio, la capacidad que tiene lo mediático en tener una atracción por lo negativo, lo polarizante y lo que nos separa. Cuando en realidad hay un inmenso deseo de consenso y de paz. Ahora que estábamos yendo un poquito, ¿no?, viendo esos brotes de esperanza, me vuelvo otra vez al negro, que veremos de negro, y ya te prometo que es la última pregunta negra y luego ya nos vamos otra vez a los brotes verdes. Pero hablando un poco de esa negatividad, que tú lo comentabas antes también vinculada al COVID, esa percepción del despropósito, empieza ya en los últimos años cada vez más tendiente, ¿no? Y introduzco otras palabras, ¿no?, que utilicéis vosotros, ecopostureo, greenwashing, ¿no?, ese espíritu crítico, que en realidad es positivo, acojamos de ahí la parte positiva. ¿Cómo estáis percibiendo en esta edición esa percepción que el consumidor tiene de lo que están haciendo las marcas? ¿Las marcas están realmente preocupándose por ser coherentes, por ser transparentes? Ya no por ser ambiciosas, que es lo que hablaremos luego, ¿no?, los grandes objetivos, no, por al menos trasladar
y ser empáticos con sus propios consumidores. Pues fíjate, yo creo que aquí está la gran paradoja, ¿no? Por una parte estamos hablando de que existe una polarización inmensa y la polarización es un freno, ha sido un freno para que en las corporaciones, y voy a hilvanar un poquito la idea clave, porque yo levanto una mano a favor del corporativismo, ¿no? De las empresas y las marcas. Yo llevo, personalmente, me ha hecho casi pudor como más presentado, ¿no? Pero evidentemente desde 2007 acompañando al sector empresarial, principalmente en esta transición hacia modelo más sostenible. En los últimos 3-4 años es brutal. Es brutal pasar del compromiso a la acción. Lo estamos viendo en las compañías. La sostenibilidad forma parte de la estrategia y forma parte de la toma de decisiones de las compañías en aspirar también a querer ser más sostenibles. Ahora bien, el tema es si estás haciendo todos los esfuerzos, lo que llamamos la procrastinación climática. Tanto en la ciudadanía, que sabe que tiene que aumentar su consumo más responsable, o generar cambios en su propio consumo, y las organizaciones también acelerar su transformación. Pero fíjate la paradoja, yo creo que en las organizaciones se ha acelerado más de lo que la ciudadanía ha sido capaz de percibir. ¿Y por qué? Y esto es como decir, caramba, es que la comunicación es lo que falla. Es decir, porque el gap entre lo que estamos haciendo y lo que se está percibiendo, en este caso juega y suena siendo activista. Sí, o sea, completamente. Parece como contradictorio. No, es que se están haciendo más esfuerzos de lo que parece. Ahora bien, el greenwashing y el ecopostureo. Claro. ¿Por qué ponemos en valor los esfuerzos que hacemos con una mentalidad ochentera, de éxito, de logro? Ya soy sostenible, mi producto es verde y mi oficina es igualitaria. Porque no es creíble. No es creíble. Y ahí, y yo por ahondar, obviamente, porque seguro que habrá gente que nos va a escuchar, nos va a ver, que está trabajando también en marcas y que le surgen las mismas preguntas que me surgen a mí, que quiero trasladártelas con la misma humildad para entender también tu posicionamiento, ¿no? Al final, y puede sonar a excusa y no quiero que suene así, ¿no? Pero es verdad que también en ese gap entre lo que hacemos y lo que contamos, y yo soy la primera que a mí, en nuestra organización lo que nos gusta es primero hacer y luego contar, ¿no? Siempre decimos que invertimos, ¿no? El del hecho al dicho, pues nosotros decimos nosotros no decimos del dicho al hecho, decimos del hecho al dicho, ¿no? Primero hacer y luego contarlo, pero es verdad que esa cierta presión social que también las marcas notamos por parte de nuestros consumidores, por parte de nuestras audiencias, de cierto miedo a contar cosas que puedan caer en el greenwashing, ¿no? En ser percibidas como greenwashing, en ser percibidas como el ecopostureo, al final no es un equilibrio fácil, ¿no? Dices, oye, como estoy haciendo poco a poco, porque efectivamente es inabordable, ¿no? Presionar del todo y hacer el triple salto mortal en un año, por ejemplo, claro, me enfrento lo cuento, pero claro, igual no es demasiado, entonces igual la gente lo percibe como que estoy haciendo poco, menos de lo que debería, entonces te mueves en un territorio en el que quieres ser excesivamente prudente. A ver, es que ese es el tema. O sea, insisto, no quiero que suene a excusa, pero no, es un territorio complicado. Te lo cojo. ¿Vale? Vamos a ver, precisamente por eso. ¿Qué pasa? Que los esfuerzos son titánicos y son dolorosos también y no son fáciles. Pero queremos comunicarlo con esa mentalidad de el logro, el éxito. Y si no lo tengo perfecto, no lo puedo comunicar. Eso es. Porque estamos con una mentalidad de comunicación que genera rechazo, que genera desconfianza. Y el ciudadano, por otra parte, que sabe que el 75%, es que está el dato, el 75% de la ciudadanía reconoce que los cambios para las compañías le suponen un esfuerzo. Con lo cual, ¿qué es más creíble? ¿Una comunicación basada en el logro y en el éxito o una comunicación basada en la vulnerabilidad y en el esfuerzo? ¿Qué gran compañía comunica desde la vulnerabilidad y el esfuerzo? Ninguna. Está muy bien, pero ninguna. Nos cuesta. Entonces, nos cuesta comunicar que esto es difícil, que te necesito, que que tengo que hacer este esfuerzo, que no te lo puedo entregar en 2 horas porque la huella medioambiental no es razonable, que tengo que incrementar en innovación y a lo mejor la elasticidad a precio, que prefiero que me compres un buen producto a 3 malos, la banalización del low cost que tanto daño hace. Entonces, hay todo, y al revés, como el grado de sensibilización. La única parte buena del ecopostureo y del greenwashing, que fíjate, hasta lo tiene. Sí. Todo tiene algo bueno, pues ahora nos quitamos esto y nos ponemos floridos. Es que ha conseguido sensibilizar. El grado de sensibilización es enorme, pero el greenwashing genera desconfianza. Ya sabemos lo que tenemos que hacer,
pero no te creo si me dices que lo has hecho y lo has logrado tan fácil. Claro, con lo largo que es el camino. Tú decías que la sostenibilidad, bueno, es verdad que la hemos gastado en ella por el abuso. Si entramos ahora en esa valoración del consumidor, ¿no? y de cómo se aproxima a esos hábitos de consumo, ¿qué términos pueden movilizar a la sociedad, si no es la sostenibilidad, a realizar ese consumo más responsable? Bueno, el uso y abuso del término sostenibilidad es como matar al mensajero. O sea, no podemos matar al mensajero. La sostenibilidad sigue siendo el fin último de hacer el modelo económico y social razonable, viable, más justo, humano y sostenible en términos generales, ¿no? Entonces, aunque intentemos matar al mensajero, no lo matemos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos propuestas ilusionantes. Necesitamos entender que la sostenibilidad es un bienestar para todas. Necesitamos entender que significa una mejora individual y colectivo. El estudio introduce este año todos los datos con una frase que me parece que también lo hemos hablado, ¿no? Sí. Somos idiotas, ¿no? Sí. Idiotas, si volvemos a la etimología de las palabras, eran como llamaban a los griegos, a los que no participaban de la ciudadanía y de lo común, ¿no? Entonces, los inventores de la democracia. Eras idiota si no participabas de lo colaborativo. Somos idiotas si no construimos la sociedad que queremos. Somos idiotas si no nos ponemos a ello. Claro, pero eso es otro de los grandes debates que yo creo que vosotros también introducís, además lo hacéis de manera brillante porque lo hacéis desde la aproximación analítica y desde el dato, porque al final si no luego todo es muy subjetivo, ¿no? Cuando hablamos de qué podemos hacer para realmente darle un giro, ¿no?, a nuestras formas de consumo. Y vosotros lo decís, ¿no?, al final tienes que hablar de la coralidad, esto es una comunidad y entonces hay responsabilidad en todas las partes. Recojo críticas, ¿no?, que ha habido también movimientos que ha habido en el pasado de si efectivamente lo que yo estoy haciendo en mi casa, ¿no?, o lo que yo puedo decir al hacer un consumo, si marca la diferencia cuando hay grandes potencias que no lo están haciendo, ¿no? Y me gustaría también entender que al final todos contribuimos, pero ¿dónde están los pesos, dónde están las responsabilidades y dónde podemos traccionar realmente un salto cualitativo? Pues mira, nosotros desde Marcas con Valores le hemos llamado a esto la sostenibilidad progresiva, que es de nuevo una propuesta, ¿no? Igual que entendemos la fiscalidad progresiva, nos guste o no, la fiscalidad progresiva tiene todo el sentido, ¿no? Pues la sostenibilidad progresiva también tiene todo el sentido. Aquellos agentes que tengan más capacidad de impacto les debemos de pedir más. Aquellos consumidores y ciudadanos que tengamos también mayor capacidad de esfuerzo y de capacidad de ejercer la consumocracia, la ejerzamos, ¿no? Porque suena como excusa. Es que, claro, con la legislación europea nosotros nos dejamos de ser competitivos. Es que tiene que existir una sostenibilidad progresiva a nivel global, eje norte-sur, y tiene que existir una sostenibilidad progresiva a nivel de consumocracia de renta per cápita. En España no nos podemos olvidar que estamos rozando el 30% de exclusión social o de penurias para llegar a final de mes, ¿no? Pero hay una inmensa mayoría que podemos y debemos hacer más. El pequeño esfuerzo de una compañía pequeña es inmenso, pero el pequeño esfuerzo de una gran compañía tiene mucho más impacto. Entonces, no juzguemos el absoluto, sino el relativo, ¿no? Cada acción cuenta, entonces. Por supuesto. Porque eso es el gran debate, ¿eh? Sí, cada acción cuenta, que yo lo he leído en iGloo. Cada acción cuenta. Cada acción cuenta, totalmente, cada acción cuenta, sí. Y siéntete orgulloso de esa acción, ¿no? De ser que te parte. revierta en positivo. Vamos a un tema más financiero, ¿no? Pero tú has hablado antes de que sostenibilidad se podría interpretar como lo razonable. Yo siempre he dicho que la sostenibilidad tiene que ser rentable, porque la propia sostenibilidad, y también desde un punto de vista etimológico, lo que define es la propia supervivencia, el poder ser sostenible durante el tiempo. Y para ser sostenible, inevitablemente tienes que ser rentable. ¿Es la sostenibilidad rentable para las empresas? Debe ser. Nosotros entendemos sostenibilidad ahora mismo como valor añadido. Y la rentabilidad económica, aquellos que venimos también del ámbito de estudio económico, la rentabilidad económica es una fórmula. O sea, rentabilidad económica es igual a margen por rotación. La rotación, evidentemente, te puede incrementar la rentabilidad económica porque vender más. Pero el valor añadido también, el margen. Nosotros lo que entendemos es que para mantener la rentabilidad económica hay que incorporar valor añadido. Y lo que decimos es que la sostenibilidad es el atributo no solo reputacional, sino también experiencial y funcional en los productos y servicios, llevándolo a términos marketingianos y de eficacia y eficiencia de la inversión, ¿no?
Invertir en sostenibilidad, en incrementar la propuesta de valor añadido en tus productos y servicios de sostenibilidad, te puede hacer más rentable, porque puedes llegar a incrementar el margen. ¿Eso supone siempre un producto mayor coste? No siempre, porque hay productos de innovación que en una repensada de toda la cadena de valor puedes encontrar momentos de inversión y de innovación que te hacen mucho más eficiente. Claro. Lo que pasa es que sí que hay que cambiar, creemos nosotros que hay que levantar el freno en la rotación. Eso es. Y hablar y ver el medio plazo, el largo plazo, ver la circularidad, ver dónde impacta en la P&L global y no específicamente el 1 a 1, porque ahí es donde es difícil traccionar, ¿no? Porque efectivamente... Sí, entender la rentabilidad económica como qué cuota de valor añadido estás generando tu rentabilidad económica vía valor añadido y de nuevo las métricas de medio y largo. O sea, necesitamos que los departamentos financieros amplíen la mirada, no al número solo a corto, a medio largo. Sino que efectivamente vean toda la progresión y el impacto y el retorno. El retorno. No solo en la línea de inversión, para mí es la clave. Y en el corto. Eso es, efectivamente. Pues combinando esas dos. También merece la pena destacar, y lo has dicho antes, ¿no?, que la sociedad ha aumentado ese espíritu crítico hacia la comunicación de las marcas. Como recogéis en el estudio, 8 de cada 10 ciudadanos desean recibir información más transparente, más claras, ¿no?, donde vean realmente que las marcas están demostrando y compartiendo su desempeño. Esto sin duda supone una oportunidad. Yo al final no me puedo quitar la gorra también de comunicadora, ¿no? ¿Cómo puede ser esa colaboración entre marcas y ciudadanos? Y sobre todo, ¿qué marcas van a ser las que realmente sean capaces de liderar esa nueva tendencia? Pues mira, es que es tan sencillo y es tan complejo, ¿no? Las marcas que sean capaces de ser honestas, de entablar una relación basada en valores de manera honesta y no triunfalista. Yo creo que, y de hecho en el estudio lo vemos así, lo más importante o donde más impacto podemos tener es en la transformación cultural. De nuevo, entender que las empresas del siglo XXI tienen que estar gestionadas y planteadas con la realidad del siglo XXI, que es principalmente los recursos finitos y sobre todo en el aspecto medioambiental y en el aspecto de no acrecentar las desigualdades sociales, ¿no? Y además que es interdependiente, porque si no somos capaces de gestionar los impactos medioambientales, eso tiene una contrapartida en carencias sociales, ¿no? Entonces, ¿qué empresas van a triunfar? Y además me gusta decir triunfar y tener éxito, sí. Pues yo creo que son las empresas que sean capaces de entender que esas necesidades del siglo XXI son diferentes y que tienes que ser honesto, que tienes que colaborar, co-crear, generar una confianza y una relación basada en, insisto de nuevo, en la honestidad, ¿no? Y siendo honesta, con 17 años, muchos más de trayectoria, pero particularmente con 17 años de experiencia asesorando estas marcas, acompañándolas. Y quiero que me respondas de forma honesta, ¿eh? ¿Todas las marcas pueden llegar a ser trascendentes? Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que lo tienen que proponer. O sea, la trascendencia es gestionar tu impacto, entender que tu impacto de hoy tiene una trascendencia en el medio largo y en concreto vinculado a la sostenibilidad, entender que tu impacto y tu modelo de negocio puede tener un impacto positivo. O sea, no se trata de no tener impacto, sino que el que tenga sea neto positivo, entendiendo que es posible, pero también teniendo una cierta, yo no voy a decir que cariño, porque es una palabra que no pega, ¿no? Pero yo sí que tengo muchísimo optimismo. Creo que se está produciendo unos cambios espectaculares que conviven ahora mismo los dos modelos dentro de las compañías, igual que conviven dentro de la ciudadanía, y que es posible el cambio si nos ponemos a ello. Yo creo que sí. Pues como para ir terminando y como dices que el futuro es hoy, te voy a sacarte la bolita de cristal, te voy a llevar adentro de 2 años a ese nuevo estudio que ya estamos esperando recibir. Y como el futuro ya es hoy, aventúrate a decir cuál podría ser ese titular de dentro de 2 años. Pues, venga, mójate, Marta. Sí, me mojo y me salpico, es que no lo sé, pero yo me quedo con mucho por hacer. Probablemente dentro de 2 años nos queda mucho por hacer, pero que cojamos músculo, que no le tengamos miedo a entender que queda mucho por hacer, que no nos desanime el que no esté hecho. Yo creo que bueno, para eso estamos, para contagiar y para impulsar el cambio. Pues me quedo con ese mucho por hacer
y con vuestro nunca perdamos el foco. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.